sesión, ¿sí? Por cierto que ya me llegó la sesión de Katha Upanishad en YouTube, ya la recibí, ya la subieron, ¿sí? Y creo que también la otra, no sé, pero ¿cuánto tiempo de la otra? ¿No sabes cuánto grabaron? No sabes. Lo del seminario, lo del taller, ¿no? Sí, porque ayer me las encontré en YouTube, el que lo quiera ver, no se canse y no se aburra. Bueno, de acuerdo al programa, hoy tenemos el tema de la muerte en México, en el México prehispánico. Casi siempre en las sesiones de los mitos hemos estado viendo una gran parte de mitos griegos, egipcios, algunos desde el enfoque oriental, o sea, de la India, aunque en realidad no en todos los casos hablaríamos como mito, ¿no? Sino la palabra mito más bien viene a ser el nombre de un programa largo, porque también cuando hablamos de la obra del Dante, ¿se acuerdan? De la Divina Comedia, cuando hablamos de la obra de Goethe, Fausto, la vida del Cristo, pues no se pueden considerar, porque unas son obras literarias, otra cosa es una narración, entre comillas, histórica, bueno, tiene de todo. No puedo decir que sea totalmente, porque la versión que se da de la vida del Cristo varía según los apóstoles, ¿sí? Unos hablan de una cosa, otros hablan de otra, y por eso, pero es un programa que abarca todo esto. Entonces, hoy yo quise sacar un poco fuera del contexto que veníamos viendo, temas que no son tan frecuentemente tratados en las tradiciones, sobre todo aquí en Europa, y que a algunas personas les puede interesar. Cuando hable de la muerte en México prehispánico también voy a hablar no solamente del mito náhuatl de la muerte, sino también un poco del maya, para que más o menos ustedes ubiquen y vean los elementos. Recuerden que el segundo objetivo de la enseñanza teosófica es el estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión. Y aquí, al comparar estos mitos con los mitos griegos, egipcios, ustedes verán que hay un lenguaje común. O sea, es como si dijera, es que fulano le copió a sutano. No, es que en un momento dado hubo un conocimiento que se compartió en todo el mundo. Y posiblemente después de ese conocimiento, al esparcirse, pues cada quien le dio un enfoque, otros le dieron por acá, otros por allá, ¿no? Pero hay muchas coincidencias. Y quisieran esta tarde ver más las coincidencias que las diferencias. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Es que los mayas o los aztecas o náhuatl le copiaron a los egipcios. Yo no diría eso. Son dos momentos históricos y grandes distancias de espacio entre uno y otro pueblo, como para alegar que yo le copié a fulano o los griegos, ¿no? Muy parecido a los elementos que hay en esta concepción. Como siempre lo aclaro, es una versión personal, ¿no? Puede que algunos estén de acuerdo, otros no, pues en realidad es como todos los estudiantes de teosofía estamos compartiendo, tratando de que haya algunas reflexiones. De esto hay material, hay los códices, el Códice de Madrid y el Códice de París, que es de los pocos mayas que se salvaron. Quien quiere ir a Madrid alguna ocasión, en el museo, está ahí por la Moncloa, no recuerdo bien. Hay un museo y tiene la mitad del códice, ¿no? Y la otra mitad está en el Museo del Louvre de París. Sí, lo dividieron, no sé, históricamente no sé por qué fue dividido, pero fueron de los pocos códices que se salvaron ser quemados. De los mayas. De los mayas. Porque, pues ya saben, a los sacerdotes misioneros que llegaron, pues les dio porque todo era cuestión del demonio y había que acabar con todo lo que no era cristiano, ¿no? Es un momento y yo trato de entenderlo, ¿no? Fue en ese momento y pocos códices se salvaron.
Es notable el pensamiento dialéctico que caracterizó a los pueblos de Mesoamérica. Hallamos la conciencia del hecho de que la muerte como algo consustancial a la vida. Si ustedes analizan casi la mayor parte de las concepciones, como la egipcia, o la china, o la griega, o la caldea, tampoco se separa la muerte de la vida. Comentando yo con mi socio Enrique, hemos hablado que en realidad vida y muerte son ¿qué? ¿Un qué? Un continuo. Y ahorita en el taller que tuvimos volvimos a insistir en eso. O sea, no es que haya una parte que es la muerte y otra parte que es la vida. No, constantemente ustedes y yo estamos pasando por ese proceso. Cada vez que ustedes inician algo, por ejemplo, hacen un viaje, ¿no? Salen de acá y se van a Madrid. Ese sería el proceso de desarrollo, crecimiento o vida. Cuando llegan a Madrid, están unos días allá y regresan otra vez a Barcelona. Ese sería el final, sería la muerte del ciclo. O sea, cada instante que tenemos alguna actividad, cada momento que surge un pensamiento y desaparece, es vida y muerte. El cambio se está dando constantemente. Por eso, la concepción de los pueblos mesoamericanos en relación a los pueblos de Europa y del Asia no hay gran diferencia. Entendamos una cosa, en este caso me estoy dirigiendo a la tradición náhuatl y vemos acá lo interesante, el dios de la muerte, Mixcantecutli. Van a ver palabras un poco raras, ¿sí? Mixcantecutli, ahí lo tienen anotado en el material. Está cortando el cordón umbilical de la mujer para aquí tiene al bebé, ¿sí? O sea, el mismo Dios que da la muerte también da ¿qué? La vida. Hay una relación muy interesante. Yo tuve que buscar estos elementos porque no hay, aunque hay muchas imágenes de códices, este es el códice Laúd. Voy a mencionar algunos que aparecen y los he sacado de Google, ahí los pueden encontrar los que quieran. Y lo vemos interesantemente, mira a la mujer, a la indígena, con el bebé en las manos, el cordón umbilical que el dios de la muerte corta para que el niño viva. Por supuesto hay otra serie de signos que no vamos a entrar al detalle. Lo que me interesa es que la misma muerte también da la ¿qué? La vida. En realidad, no es que haya muerte y vida, hay un continuo. Un continuo que se mueve de la vida, del nacimiento, del desarrollo, pues vamos a decirlo así, nacimiento, desarrollo, llegamos a la edad adulta y después empieza ¿qué? El decrecimiento y el final. Si lo vemos en términos generales, ¿no? La tercera edad, ahora es la cuarta edad, porque ahora ahí tenemos para tirar al aire mucho tiempo, ¿no? Ya no se muere la gente a los 54 años como se moría en el siglo XIX, ahora pues están llegando a los 85. Por supuesto, las mujeres viven más. De remate, ¿no? Bueno, siempre y cuando no nos dé por eliminarlas, ¿no? Como está ocurriendo. Bien, este tema lo vemos muy frecuente, estas dos grandes contrarios, al lado del caos y al lado del orden, el lado de la luz y la oscuridad, el cielo inframundo, masculino-femenino, racionalidad e irracionalidad, armonizan para construir el fundamento de la dinámica cósmica. ¿Sí? Discutiendo también con mi socio en el tema de lo femenino y masculino, por supuesto, los hombres pensamos que las mujeres son tan diferentes a nosotros, como las mujeres piensan que los hombres somos diferentes a ustedes, ¿no? En realidad no es, desde el punto de vista de la concepción que tratamos, todo es un ¿qué? Un continuo. Todos tenemos lo femenino y lo masculino. Probablemente, porque el único que manifiesta el sexo o el género es el cuerpo físico, porque el alma no tiene una definición de sexo, ¿no? Podemos usar la palabra andrógina, por darle un nombre, pero es un continuo. Todo hombre tiene una mujer interior, y toda mujer interior tiene ¿qué? A un hombre interior. Puede ser que la proporción que los hombres tenemos de lo femenino no sea muy grande. Algunos la tienen más, otros mucho más, otros casi están equilibradas. Y hay mujeres que tienen una parte masculina
Tremenda, ¿o no es así? Eso de separar las cosas, debemos clarificarlo. No va con el concepto que estamos estudiando. Hombres y mujeres tenemos las dos cosas. Posiblemente manifestamos menos o manifestamos más. ¿Sí? Está bien. Y esto me interesa que ustedes queden. O sea, se puede manifestar de una manera o de otra, pero estamos hablando de la misma concepción. Este jeroglífico a mí me gusta mucho más. Así es como los dioses nacen, mueren, aman, se reproducen, gozan, sufren, al igual que ocurre con su creador, el hombre. Mixcantecutli es el dios de la muerte y Quetzalcóatl es el dios de la vida. Y fíjense que los dos están formando ¿qué? Un mío, porque las piernas están la derecha y la izquierda. Los dos son uno. Vida y muerte. Como una deidad representada de la dualidad de la vida y la muerte. Esto viene en el Códice Laúd. ¿Y este códice está en? Pues yo creo que está en Dresden. El Códice Laúd. Pero se puede buscar en internet, encuentras mucho. Lo interesante, si ustedes se fijan, la deidad más de la muerte, con las características de la muerte, ¿no? En forma de huesos, ¿sí? ¿Se fijan? Todas estas son símbolos de la muerte. Y el de la vida es muy diferente. Quetzalcóatl, el dios del conocimiento. Entonces, es importante que anotemos ese concepto. Mismo concepto manejado por los mayas, mismo concepto manejado por los egipcios, por los chinos, etcétera, etcétera. O sea, ¿se acuerdan que en la tradición griega Eros y Tánatos son qué? Mismo. Lo mismo, o son gemelos, pueden llamarlo así, como cuando hemos hablado de Oníricus y Tánatos, ¿no? El sueño y la muerte, que ambos aspectos estamos representando una experiencia, ¿no? Entonces, Eros por un lado, la vida, el proceso de desarrollo, y Tánatos, el retorno. ¿Retorno a qué? Simplemente a un cambio de conciencia, porque también los náhuatl o aztecas, vamos a hablar, porque al hablar de náhuatl es hablar de una gran cantidad de grupos. Es lo mismo náhuatl y aztecas. No, los aztecas pertenecían a uno de los grupos náhuatl. Náhuatl es más extensa. Es más extensa. Es interesante porque el pueblo azteca era un pueblo salvaje, primitivo. Pero como fue recorriendo a varios pueblos y estuvo en varios lugares, fue tomando ¿qué? La cultura, el conocimiento. Ya cuando se establece como en el valle de Tenochtitlán, lo que antiguamente era porque ahí todos los pueblos alrededor, pues como era un pueblo inmigrante, los hacían, no los querían, y fueron a dar a un lugar que era una especie de gran charca, era un lago, pero tenía en medio un islote. Y ahí fue el único lugar que nadie les dijo que no, porque todos los demás pueblos dominaban todo lo que era el Valle de México, ¿no? Entonces desecaron el lugar porque apareció ahí el símbolo el águila devorando una serpiente, ¿no? Ese símbolo de México, aparece en la bandera. Entonces, de acuerdo a los sacerdotes, ese era el signo donde debería construirse la ciudad. Y empezaron a desecar la ciudad, el lago. Y sobre eso está construida actualmente la capital de México. Sobre un lago. Por eso se está hundiendo. Porque al vaciar el agua, para surtir a la gente, han quedado abajo cavernas. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que quiero decirles que ese peregrinar de los aztecas les ayudó a ir adquiriendo ¿qué? A ser pulidos, porque ellos eran muy primitivos, creo que era de la cultura chichimeca, ¿no? Venían los chichimecas era la cultura más primitiva, más salvaje, dentro de otra gran cantidad de náhuatl, entre comillas, mucho más desarrollados. Pero debido a que anduvieron de aquí para allá, en cada uno de esos tomaron la información, se fueron como cultivando, y al final estructuraron, como ustedes pueden ver, conceptos filosóficos muy interesantes. Por lo general, el hombre y la tierra en que habita constituye el centro fundamental de dicha concepción.
A partir de ella tenemos los niveles celestes y el inframundo, presentándose así una imagen tripartita del universo. Aquí está más en grande. Este es el nivel horizontal, ¿sí? Aquí está, la pirámide es el centro de ese nivel. Hay 7, en el caso de los mayas, hay 7 niveles de inframundo. Se ven aquí cómo bajan los escalones, ¿sí? Y 7 celestes o divinos. En el caso de los náhuatl se hablaba de 9 hacia arriba y 9 hacia abajo. En realidad, no estamos discutiendo nada que no fuera diferente. Lo único que se hacía es que en algunos de los niveles se le dividía más. ¿Qué pasa con la constitución del ser humano que nos enseña Blavatsky? ¿No? Si ustedes analizan, son una tríada superior y un cuaternario inferior. Pero si se van a la concepción egipcia, hay más de 7, hay 10 aspectos. Y si se van a la tradición de la yoga o a otra tradición, les hablan la budista te habla solamente de 4. Pablo dijo cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo único que ocurre es que algunos sintetizan y otros dan más detalle, ¿sí? Entonces, es interesante la concepción. Si ustedes analizan la concepción, encontrarán que hay una dimensionalidad horizontal y hay una dimensionalidad ¿qué? Vertical. O sea, hay una ¿qué? Una cruz. Una cruz. Y es interesante porque eso correlaciona con varios símbolos que encontraremos, sobre todo en la cultura maya y también azteca, ¿no? Este es el centro. Aquí está la pirámide, ¿sí? Hacia arriba, los dioses. ¿Sí? Hacia abajo, el inframundo. ¿Sí? El Hades. O sea, la oscuridad. Hacia los lados, diferentes dimensiones, diferentes estados de conciencia, ¿no? Aquí aparecen, se fijan ustedes, ¿ya lo vieron? Son los que aparecen alrededor. Cada uno de estos 3 niveles, del centro y el del inferior, tiene sus dioses, que vigilan y administran lo que ocurre en esos niveles. Y esto me recuerda mucho al budismo. ¿Se acuerdan de la rueda de la vida que estuvimos viendo en el taller? Cada una de las dimensiones de la rueda de la vida, dioses, ¿qué más? Semidioses, humanos, animales, petras, infiernos, tienen su divinidad, su Buda, que cuida y organiza lo que ocurre en esa dimensión. Y se repite muy interesantemente en la visión, no solamente azteca, sino la visión maya, ¿no? Hay deidades que están, vamos a decir, responsables de ese estado de conciencia, vamos a decirlo así, de cada una de ellas, sea para abajo o sea para arriba. Entonces, ese punto vale la pena. Otro que hay que observar, ustedes ven aquí como un árbol, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante de una manera más clara. En la concepción maya es mucho más claro. Es la gran ceiba, la ceiba sagrada. Ustedes y yo somos un árbol. Acuérdense que la espina dorsal tiene esa función, ¿no? Es como un árbol y las ramificaciones que son todo lo que son las arterias y los sistemas nerviosos, ¿sí? Son la parte frondosa del árbol que todos tenemos. Por eso los egipcios, en cierto momento del gobierno del faraón, levantaban el Het, o el árbol de Osiris, que significaba renovar la fuerza del individuo. Todos somos Osiris de abajo. Esto habría que explicarlo también, pero no me tienen que meterme por ahí. Déjenme tomarme una pastillita. Alguien me regaló unas juanolas, no están mal. Entonces, ese árbol penetra a las profundidades y penetra a la parte superior. Y en cada uno de los niveles son las ramas que va teniendo. Veremos otro diagrama más explicativo que este. Este me interesaba para ver el centro. ¿Qué es el centro? La gran pirámide. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se conectan los mundos superiores y los mundos inferiores.
Por eso los grandes sacrificios se hacían en los aztecas en la pirámide. Porque el dios Sol, o bueno, sí, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El pueblo azteca era muy guerrero. Llegó a crear un imperio, gobernando casi toda la parte central de México. Sometió a todos, así. No se le escapó casi nadie, salvo le hicieron mucha pelea, creo que los tlaxcaltecas le hicieron la vida difícil, pero al final los venció. Era muy salvaje, y yo diría muy guerrero, por la herencia que traía, pero era muy fuerte. Y además la cultura que había desarrollado le ayudaba a refinarse. Cuando llega Hernán Cortés, sus parientes de algunos de ustedes, no es cierto, es una broma, se impresiona cuando ve Tenochtitlán. Era bellísimo, ¿no? Una ciudad en medio de un lago lleno de canales, ¿no? Bien, lo que me interesa acá es que este era el centro religioso, político, administrativo de cada uno de los pueblos. Todos los pueblos tenían su pirámide. Por eso ustedes encontrarán en México, bueno, en Puebla, una ciudad que está como a 100 kilómetros de México, se llama Cholula. Sí, Cholula era la ciudad, entre comillas, sagrada, como en la India, Benares es la ciudad religiosa, Cholula era la ciudad, vamos a decir, religiosa. Se acostumbraba a hablar, tenía una gran pirámide, y se habla que es tan grande, creo que en volumen, más que la de Egipto, en volumen del tamaño, de extensión. De altura no, de altura es más alta la de Egipto. Porque es una pirámide sobrepuesta tras otra, ¿no? Según la época, fueron construyendo pirámides tras pirámides hasta crear un mamotreto inmenso. Esta ciudad pues, tenía su pirámide, pero además tenía pirámides ¿para qué? Para todas las deidades. Era fama que había 365 pequeñas pirámides, una para cada día del año, porque cada día tiene un ¿qué? Un dios. ¿Sí? Eso está en todos los pueblos, incluso en el egipcio está muy marcado y en los caldeos. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando llegan los sacerdotes cristianos, ¿qué hicieron? Quitaron las pirámides y pusieron capillas. No, y ahora hay así de iglesias, ¿no? Sí, encima, eso lo han hecho en todos lados. O sea, aquí ustedes lo de Montserrat, ¿ustedes creen que era cristiano? Abajo de Montserrat está un templo a Diana, Artemisa, la diosa de los bosques. Esto lo hicieron los romanos. Ellos le llamaban Diana. ¿Por qué? Porque no eran nada tontos los griegos y los romanos. Encontraban lugares magnéticos y ahí construían. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Pues para tratar de que la gente cambiara, pues en el medio puso la iglesia y se acabó el tema. En México es muy frecuente encontrar eso, sobre todo en grandes pirámides que eran muy importantes, como la pirámide de Tonantzin, la diosa madre del maíz, ¿no? Pusieron encima a la guadalupana y ahí se acabó el tema. Y no le entro más porque me van a tirar tomate. ¿Y la inca es parecida a ¿Mandé? la maya? ¿La cultura inca es parecida a la maya? Yo diría que no mucho, porque para empezar, la inca no tiene escritura. No hay escritura. Y si la hubo, quién sabe dónde quedó. No se sabe. Es una de las incógnitas de un pueblo tan avanzado. Porque de verdad tenía cosas increíbles. Casi todo Sudamérica fue un imperio inca, ¿no? Llegó casi, me parece que hasta el norte de lo que es ahora Argentina. Y dominó hasta la parte superior, hasta lo que es Ecuador y toda esa zona. Pero no hay referencias escritas. Hay algo de la quechua, pero era un subgrupo que vivía, no era inca, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede una cultura, un imperio sobrevivir sin escribir? Porque acuérdense que ahí se ponía pues todo lo que se juntaba, ellos tenían un sistema para contar de hilitos, no sé si se acuerdan ustedes, ¿lo han visto? Es una vara y cuelgan hilos que tienen nudos, y según la cantidad de nudos iban contando ellos, como un abaco, ¿no? Para acá y para acá, una cosa así.
es lo que más o menos se sabe ahora. Pero que yo sepa, escritura no la tenía. En cambio la maya sí, y verdaderamente compleja, y no han podido todavía, pues 100% descifrarla no han podido. Como decía un amigo, falta que encuentre la piedra Rosetta, como encontró Champollion para descifrar los jeroglíficos egipcios. No habríamos descifrado. Si no, sin la piedra Rosetta hubiera sido un rollo para poder descifrar a los egipcios, que también tenían lo suyo, ¿eh? Bien, entonces, esta es la versión azteca. La tomé de una revista que me encantó. Si se fijan ustedes, nuevamente la pirámide es el centro, ¿sí? Y están para arriba las dimensiones de los cielos, de los dioses, y para abajo los inframundos. Por supuesto, por ejemplo, les voy a mencionar un inframundo. El Yehuatlayan, el lugar del viento de obsidiana. ¿Qué podría ser el viento de obsidiana en el inframundo? Un lugar donde el viento me hiere, me lastima, ¿sí? ¿Ustedes han leído a Dante? La Divina Comedia. Se las recomiendo. Porque hay un parecido de esta versión, y lo voy a poner adelante. Comparando algunas ideas con el conocido poema de Dante, la Divina Comedia, con los relatos de Fray Bernardino de Sahagún, que lo expresa en el Códice Vaticano A3738, de esta comparación podemos sacar algunos elementos que se comparten. Por ejemplo, el Dante puso que había varios infiernos, ¿sí? Él pone 9 infiernos, muy parecido al azteca, ¿eh? Y el noveno infierno, el círculo, o sea, hay 4 aposentos donde está Lucifer. Eso dice el Dante. En cambio, en la historia de Bernardino de Sahagún aparece en el centro Mixtlán. Mixtlán es el infierno, el Hades. Pero es de un lugar donde se puede regresar. Reencarnar, porque ellos sí hablaban de la reencarnación, y ahorita veremos cuándo. Y está aquí la versión del Códice Vaticano A, donde es el lugar sin orificio para el humo. Allí están los señores del inframundo. Los egipcios hablan de un lugar donde la oscuridad es sólida. O sea, las culturas nos hablan de un lugar donde no hay nada, no hay luz, hay una oscuridad total. Por supuesto, para estar ahí, las almas tuvieron que haber vivido de una manera determinada. Pero estas coincidencias con la versión del Dante y las versiones de Fray Bernardino de Sahagún en su historia, y la del Códice Vaticano A, son muy interesantes, coinciden mucho. Y por supuesto, Dante estaba separado del descubrimiento de América por mucho tiempo. Y no se sabía todavía todo este bagaje de material. Pero es curioso que con años de diferencia ya existen estos paralelismos. Sí, ni más. Creencia en una esencia que se separa del cuerpo al momento de la muerte. Los aztecas creían que algo se separaba. Una cultura que tiene esos conceptos no es tan salvaje como parece ser. Pero les digo, puede ser que sean conceptos tomados prestados de otros pueblos. El agua estaba presente en los diversos niveles de conciencia del inframundo. Es muy interesante. ¿Por qué el agua? Aquí hay pasajes de uno de los códices, el de Laúd, y se ven imágenes de agua constante en el inframundo. Ustedes vieron más allá de los sueños. ¿Qué es lo que hay ahí siempre? Agua. El agua está ligada a lo plástico. El plano astral es un plano plástico. Y está también relacionado con la luna e Isis. El inconsciente también está muy relacionado con el agua. Algunos símbolos del inconsciente son que los ríos, las cavernas, el mar, etcétera, etcétera. Entonces, esas relaciones simbólicas nos ayudan a entender que no estaban tan mal. El concepto que tenían del inframundo no estaba tan mal. Se menciona una serie de pasajes durante el viaje al inframundo lleno de peligros. Se trata de 9 niveles de las que hemos hablado.
O sea, había 9 niveles y había pasajes. Cuando veamos el tema de Minotauro, ustedes saben que el Minotauro, ¿dónde estaba encerrado? Un laberinto. En un laberinto. ¿Y dónde está el laberinto? En Grecia, en Creta. Está dentro de nosotros, chicos. Y el Minotauro está ahí. Pero no quiero entrarle a ese tema para que... Les puse ahorita un pique para que vengan a la charla. Este es el último día. Es interesante la presencia del perro, es significativa, que ayuda a atravesar el río de la muerte, porque también había un río como en el caso de los griegos, ¿sí? A ver, ¿cómo se llamaba el río de la muerte en los griegos? Había un barquero, Caronte, que atravesaba las almas. Le teníamos que pagar para que nos pasara al otro lado. Pero ¿cómo se llamaba el río? Estigia. Estigia. Río de la muerte, era oscuro. ¿Ah? Entonces, llegaban las almas a la orilla, ya verán ustedes si les toca barquito. Si les toca túnel, pues no será tan complicado. Si les toca tren, pues también subirán con su ticket. Y si les toca avión, pues será avión. Son las formas en que la gente narra que antes de morir, cuando ha ido y ha regresado, que eran las maneras de trasladarse al otro lado. Unos iban en barca, que es la forma más tradicional. Los egipcios se trasladan en barca. También los mayas se tratan de una barca inmensa, pasan las almas al otro lado. Los mexicas también, bueno, los náhuatl o los aztecas también lo hacen. Y para rematar llevan un perro. Y el perrito aquí está. Que dice que va nadando y atrás trae al alma para decirle por dónde. ¿Ah? O sea, el perrito abre el camino. Sí. Y es interesante que en las tumbas de muchos de los nobles en Europa tienen a los pies un perrito labrado. Digo, vayan y vean esos templos o iglesias que tienen ahí la figura de la caja del... Bueno, casi siempre son nobles porque nadie puede pagar lo que costaba, ¿no? Y ya hay un perrito a un lado. El símbolo del perro tiene que ver, es un psicopompo, es un guía al más allá. Cuando alguien sueña con... Bueno, no siempre, porque también está relacionado con Asclepios, el dios de la curación. Él tenía como símbolo un perro. El perro y la serpiente son los símbolos de curación de Asclepios. Se ve a veces en la medicina. Sí, la que se ve en la medicina, ¿no? Aunque ese es el símbolo de Kundalini, ¿no? Bueno, en medio de la espina dorsal y las dos serpientes que suben, ¿sí? Pero bueno, entonces, aquí está el dios de la muerte en su pirámide y aquí está, vamos a decir, el alma poniendo, ¿qué? Un sacrificio, una ofrenda. ¿Sí? Aquí lo está vaciando en el pebetero este. Y el dios de la muerte lo está recibiendo. Del inframundo no se puede regresar salvo los dioses y los héroes. Eso es interesante. En la literatura maya hay el mito del Popol Vuh, y aparecen dos gemelos que eran hijos de Dios, que habían sido muertos por los dioses infernales, ¿no? Y que renacen. Son los únicos que pueden regresar del otro lado, ¿no? Pero ese es otro mito y no lo voy a hablar ahorita. El centro también es muy importante. No solamente estaba la pirámide dentro del centro, tiene una importancia fundamental, pues se convierte en una zona desagrada por excelencia, la realidad absoluta. A mí me vino la idea de ¿qué? De la unidad y la diversidad, ¿sí? Pero también está orientada norte, sur, este y oeste. Las pirámides también orientaban, estaban ubicadas, como la pirámide de Egipto, la de Gizeh, está ubicada, y en determinadas épocas del año puede de qué señalar con su sombra pues la entrada de la primavera, del verano, etcétera, etcétera. Y además ahora se ha encontrado que está ubicada con las estrellas Sirio, con la constelación del perro, del can. Chistoso el perro. Por eso es que el cielo, el inframundo y el centro de la tierra están en el mismo eje vertical. Lo que habíamos hablado de aquí es el mismo eje vertical. Cielo, la pirámide, la tierra y el inframundo están en el mismo eje. ¿Ah? La tradición oculta dice lo mismo. Todo está aquí. Como las muñecas rusas. ¿Sí? Las cartas de los maestros nos hablan que las dimensiones del plano astral van desde varias dimensiones bajo tierra hasta la luna.
¿sí? Y que el alma entra o cae en alguna dimensión según lo que vimos en el taller, la vibración o la forma en que ha vivido. A medida que nos acercamos a la luna son dimensiones más sutiles, más superiores, del plano astral, ¿no? Que es el plano de las emociones, de las pasiones, de los instintos. Y a medida que son más densas, porque el alma vive una vida demasiado animalizada, pues cae en la parte inferior. Nosotros estamos en el tercer nivel. Bueno, eso creo. Por eso dicen muchos autores, el infierno general para todos ya lo tenemos acá. Y últimamente no. Bueno, vayamos al momento de la muerte del sujeto. Sabemos que la manera de morir era un factor fundamental para el destino que le apartaba a el alma del difunto. Había 4 lugares de destino. O sea, ustedes y yo podíamos morirnos, pero dependía de varios factores. ¿A dónde íbamos a ir? ¿No? Casa o cielo del sol para los guerreros muertos en combate o sacrificados, y las mujeres muertas en el primer parto. Por eso ustedes se ven los días de muertos en México, se empiezan a festejar desde el día antes del día. Como 2 días antes o 3 está el día de los niños muertos en el parto, de las madres muertas en el parto, y así, ¿no? De los asesinados o de los ahogados, después de los muertos, porque es el día de los muertos, y después de otros. Allá se festejan varios días los muertos. Varios días. Aunque aquí sea un día o 2, allá es... Porque cada característica diferenciaba el lugar. El Tlalocan, o lugar de constante verano, destino de los que morían en relación al agua. Todos los que se morían en relación al agua entraban al Tlalocan, que no era un lugar desagradable. Pero los que se morían ahogados. por ejemplo. Ahogados, sobre todo el Tlalocan yo lo identifico con los planos superiores del astral. El Mixtlán ese era para todos, donde iba cualquier forma de muerte no asociada a la guerra ni al agua. Un ataque de corazón. O te mataban, o matabas y te acababan de rematar, o como fuera, ¿sí? Y el Chichihualcuauco para los niños muertos prematuramente. Y había un árbol que nodriza que les mantenía, los amamantaba antes de nacer. Es interesante el tema de los niños muertos prematuramente. Ustedes saben bien que en la tradición occidental, y sobre todo en la enseñanza oculta, si un bebé muere, recién nace, o de parto, en el parto, como el alma no ha generado karma, porque no ha habido autoconciencia, ¿sí? El alma se retira del vehículo porque ya no funciona, y queda en un statu quo esperando volver a entrar. ¿Hay alguna parte, puede ser un mito, parte puede ser alguna tradición, de que a veces vuelve a encarnar en la familia? Que puede ser en alguna derivación, sea entre primos, sobrinos o tíos, o van a ser alguien y vuelve ese niño. Un segundo hijo. Puede, pero es más difícil. Sí, porque un segundo hijo requerirá un tiempo para que sea que sea fecundada la mujer, 9 meses de espera. Entonces, hay por ahí algo así, pero en general dice la doctrina oculta que esas almas quedan detenidas un momento y vuelven a entrar porque no ha habido karma. Murieron al nacer o murieron todavía en el vientre por el peso, normalmente por el peso kármico, o por algún accidente, porque puede ocurrir cosas que no estaban en el destino de esa alma y les tocó. Porque si este universo está en evolución, todo lo que se está moviendo tiende a la perfección, pero puede haber errores. Y si hay errores, lo que hace la vida es rectificar. Por ejemplo, el caso de un niño que no debería morir, pero murió porque la madre tuvo un accidente, se cayó o le dio una enfermedad que le mantienen en un statu quo y le buscan una mejor reencarnación, a veces en la familia o con un destino más positivo. Esto es lo que dice la enseñanza, pero chicos, todo lo tomamos con calma, ¿sí? Esto me interesa mucho, esta imagen. Esa es la composición, los principios del ser humano de acuerdo a los aztecas. Vean qué interesante imagen. Primero,
Estamos formados. Aquí está el cuerpo físico, ¿te acuerdas? Y aquí están las vértebras del esqueleto, ¿se fijan? Aquí hay una entidad, ¿se fijan? Es esta. Es como el doble etérico, como el cuerpo astral, ¿sí? Y dice, el tonali, ubicado en la cabeza del individuo. Esta serpiente, ¿se fijan? El teyolía, relacionado con el corazón. Esto es la teyolía. Esto es lo que va a pasar a los planos inferiores o superiores, según haya vivido el sujeto. Después está el Ixchiyot, que sale del hígado, la energía. Es una energía como pránica. Y el teyolía es el principio que después de un tiempo iba al lugar que le estaba destinado. O sea, según el códice Laúd. O sea, tenemos un cuerpo físico, cadáver, un doble etérico, cuerpo astral, una energía que escapa por la cabeza, otra que escapa por el hígado y la verdadera entidad que sale del corazón. Entonces, el tonaclar es el doble etérico. Esta que está acá. Sí, podríamos decirlo que sí. Que sería como el doble etérico. Sí. Porque se parece bastante al cadáver. Se parece bastante al cadáver, tiene cara de calavera, pero no es el cadáver. ¿Sí? Si ustedes llegan a ver a un desencarnado, espero que no lo vean porque se van a asustar, pero si lo llegaran a ver después de cierto tiempo, que se haya quedado por acá, porque no se fue, porque se amarró a alguna cosa, porque quedó identificado con alguna cosa, con personas, objetos, o porque hay gente que se cae, o porque se suicidó y quedó fijado, tiende a descomponerse el traje, el cuerpo, el doble o cuerpo astral, se tiende a descomponer, sobre todo antes de la segunda muerte. Es lo que le llamamos el cascarón, ¿no? Porque ya no hay nada que lo vitaliza. Bueno, más bien, ya no hay nada superior dentro de él. Esta imagen la tienen en el material y se las puse porque vale la pena. ¿Sí? Sí, está en una página siguiente. Esto está sacado del Códice Laúd. O sea, para que vean que a pesar de ser tan primitivos, tenían principios muy parecidos a la enseñanza que estamos teniendo. Pero los nombres son un poco diferentes. No le hagas caso a eso, porque yo tuve que consultar varios autores. ¿Sí? Y esto me pareció lo más claro. Por supuesto, la Tlatecutli, la señora de la tierra, como devoradora, paridora de los cadáveres. Volvemos otra vez a la polaridad. Ustedes ven ahí a la mujer esta, la señora de la tierra, devorando un cadáver. ¿Qué hace la tierra cuando ustedes y yo colocamos un cadáver en la tierra? Se descompone. Simbólicamente ellos lo ponían devorándolo. Pero también ella paría a ese ser del otro lado. Por un lado era devorado y por otro lado, ¿qué? Nacía en el plano astral. Que en realidad es así. Las cartas de los maestros nos dicen que hay que cuando morimos en un plano, nacemos en el otro. ¿Ustedes se acuerdan de la pintura de la muerte, el entierro del conde de Orgaz que está en Toledo? Si ustedes se fijan, está el conde acostado ahí, todo ya, y se ven que se levanta el alma, y se convierte como un niño, como una especie que entra por una especie de tubo, y pasa por ahí. Ha muerto en la tierra, pero va a nacer en los planos superiores. ¿Sí? Porque el Greco tenía conocimiento de este tema. Lo ocultaba, pero tenía conocimiento. Cuando moría el individuo, todos tenían que ser devorados por la tierra. Bueno, pues sí. Aunque aquí hay una excepción, y lo veremos más adelante. Devorado el individuo, pasaba a la matriz, donde ocurría un rito de paso en el cual la esencia del individuo muerto sería parida, para que pudiera seguir su destino de parado al Mixtlán. O sea, por un lado me devora, pero por otro lado mi esencia, ¿qué? Sigue su camino. La enseñanza. En el Hades, o en el plano astral. ¿Sí? Recuerden que cuando estamos acá, después de la muerte, pasamos un tiempo acá. Hay quien pasa poco, según haya tenido apegos, relaciones muy fuertes, una madre que deja a sus hijos así a la intemperie, pues chica,
La madre está todo el tiempo pensando del otro lado que sus hijos y sus hijos. Ahora, ¿quién nos va a alimentar y cuidar? ¿No? Una madre así puede quedarse un buen rato, preocupada, ¿no? Quien ha vivido de una manera más o menos liberada, o no apegada tanto, etcétera, tiende a pasar más pronto. Podríamos hablar de algunos días. Otros que se quedan se pueden pasar hasta años. Aquí. Y finalmente entramos a otras dimensiones. Entonces, en el caso de los aztecas, Tlaltecutli, la madre tierra, la devoradora, y aquí aparece otra vez, miren, devorando al sujeto, pero es un dibujo diferente. La deidad cumplía su función de devorar y parir, en que está presente la dualidad de la vida y la muerte. Nuevamente la dualidad, ¿sí? Por un lado devora y por otro lado pare. Porque para las aztecas, como para casi todos los pueblos, no hay separación. Nosotros los separamos. Por eso le tememos a la muerte. Pero si la muerte está inmersa en nuestra vida, no podemos evitarla. No se puede evitar, no se puede. No crea que clonándonos nos vamos a escapar de la muerte. Ni clonados. Tarde o temprano el sistema sucumbe. Salvo que tuviéramos un desarrollo especial y pudiéramos renovar nuestra estructura. Pero estamos hablando de una excepción, de las grandes excepciones. Para los guerreros y los gobernantes muertos, llegar al sol les llevaba 80 días. ¿Sí? Acuérdense que los tibetanos les lleva 49, ¿no? Sí. 49, sí, 49 días. Todo esto es simbólico, ¿no? Pero ponía que los incineraban a ellos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que habían dos clases? Sí, tanto los gobernantes como los guerreros eran incinerados. El pueblo en general no se le incineraba, salvo que tuviera, no sé, no conozco excepciones. Entonces llama la atención, probablemente porque existía la idea de que el gobernante estaba en relación a los dioses y los sacerdotes, y que necesitaban ir rápidamente a los planos superiores de la divinidad, llegar al sol. Y es muy interesante también el tema del sol. El sol es lo mismo que lo de la madre en los egipcios, que Sí. también pasan la noche hasta que llegan al sol. Es muy parecido. Porque si se dice en la tradición oculta que de aquí a la luna es el plano astral, los planos superiores son de la luna ¿a dónde? Al sol. Es interesante, ¿no? Sí que es interesante. Las cosas dicen uno, bueno, estos cuates copiaron, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo van a copiar? Bueno, Es una gran herencia de todos los pueblos, ¿no? Que dice Blavatsky. Todos han recibido un conocimiento y cada quien lo esparció de diferentes formas. Tanto los guerreros como el gobernante máximo, el Tlatoani, así se llamaba, lo que es por ejemplo, aquí es Rajoy, es el Tlatoani. En el buen sentido, no me estoy burlando. Bueno, de vez en cuando exige sacrificios, pero no humanos, bueno, sí humanos, ¿no? También los que iban al Mixtlán, ¿eh? ¿al Mictlán qué era? El infierno, el Hades. Ah, el Hades. En cuanto a la Teyolía, que irían al Mixtlán, el templo mayor como el centro fundamental del universo y el lugar donde se ascienden a los niveles celestes o se baja al inframundo. O sea, el templo era para subir a los niveles celestes o para bajar al inframundo. Sacrificaban acá, miren acá, le sacaban el corazón. El tema de la sangre en las aztecas tiene una gran relación con otros pueblos, ¿sí? ¿Por qué la sangre? Se habla por ahí que en la simbología de la sangre de que ahí está el alma, dicen algunos. En el libro de Ulises, ¿se acuerdan ustedes cuando él baja a buscar a Teresias al inframundo, al Hades? Le dice la maga Circe, dice, lleva un animal y sacrifícalo, pero cuando esté Teresias allá y todas las almas alrededor, se van a querer acercar para absorber de la sangre la energía. No los dejes hasta que Teresias aparezca. Y si se acerca le dice, sí te dejo, pero dime cómo regreso a Ítaca. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre tenía una función importante desde el punto de vista de que contiene una energía. Es por la energía. En México, en la época de los muertos, de lo que pasamos apenas, la gente le hace en las tumbas, ponen ahí el mantel y ponen la comida que le gustaba al difunto.
es la costumbre. Porque se supone que él viene y absorbe ¿qué? La energía del alimento. Y después se la comen los parientes. Y si se la ha comido, y si la comen, y no tiene sabores, que vino el difunto. Ya yo no me la comería, Chihuahua, pero bueno, costumbres son costumbres. ¿Sí? O sea, ponen la comida, y si la comida no sabía nada, es que ya vino y se llevó toda la esencia, ¿no? Madre mía. Pero No. en Oriente también existe Sí. esta tradición. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que todo vino de una misma historia que se dispersó. Claro. Mira, puede ser esa, yo estoy también de acuerdo, pero también puede ser, en la doctrina secreta se dice en antropogénesis, dice, 7 cuervos fueron sembrados en la tierra, en 7 diferentes zonas. Claro, pero todos tenían el mismo principio, cada uno Sí. con su lenguaje. O sea, 7 cuervos significa 7 razas negras, porque son las antecesores a las razas después posteriores, en diferentes lugares del mundo. Por eso esto choca un poco con la versión, ahora está chocando más con la versión de que todos venimos de África. Chicos, no es así, porque los chinos han encontrado vestigios de cuerpos humanos tan viejos como los de África. Entonces, ¿cómo llegaron tan rápido allá? Sí, o sea, se está cuestionando, pero bueno, no me voy a meter por ahí. En el viaje al Mixtlán no es otra cosa que una matriz que dura 4 años. Lo anterior nos indica el porqué de la relación mujer-luna-menstruación. ¿Sí? Ustedes saben que a las chicas les afecta los ciclos lunares, ¿no? Está ligado su menstruación al ciclo lunar. Por eso es tan interesante relacionar menstruación, quiere decir que la mujer cuando menstrua es capaz de dar vida. Por eso María, Isis y casi todas las diosas tienen la luna en la cabeza. Entonces vayan ligando símbolos y van a decir, ¡ah! Y los aztecas no pasaron desapercibidos eso, ¿no? Lo que te mata te da vida. Y en el cristianismo lo tienen en los pies. Sí. Sí, lo tiene a los pies de María. En cambio Isis lo tiene en los cuernos, lo tiene en la casa de arriba. Astarte lo tiene también arriba. Y otras diosas también que conozco los tienen arriba. Pero bueno. Creo que lo copiaron de alguna manera. Sí, no, porque el cristianismo, miren, el cristianismo en su momento dado, como parte de toda esa gran cantidad de grupos gnósticos, pues los gnósticos, ¿qué fueron? Nacieron del crisol en Alejandría, aunque ya desde antes había los prenósticos, o sea, ya la tradición venía mezclándose, ¿no? Una mezcla entre la tradición antigua del Antiguo Testamento, con tradiciones de los caldeos y de otros pueblos, en una mezcla, ahí se hizo un crisol, y de ahí surgió lo que después sería el gnosticismo que conocemos, fuerte, y de ahí surgió el cristianismo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se tomó de acá, de aquí, de aquí, de aquí. Y después se quemó eso para que no hubiera relación. Ya no me meto, mejor sigo. Pues sí. En el Mixtlán se encuentra el alma a los señores de los muertos. Fíjense que están en parejitas. Mixcantecutli es Dios, la muerte masculina. Y Mixcancicuatl es la diosa, la muerte femenina. O sea que dependiendo del sexo nos viene la muerte. Bueno, esta es la tradición azteca. Y no está rara porque los dioses, si ustedes se ven la iconografía de los tibetanos, todos los dioses tienen su ¿qué? Su Shakti, su parte femenina. Porque el universo, como nosotros, y como los dioses, tenemos ¿qué? La polaridad femenina-masculina. El universo no es que sea femenino y otros más, no. Todo es femenino y todo es masculino. Solamente depende del grado en que se está moviendo. ¿Eh? No separen eso, porque entraríamos a la gran anatema, ¿no? Separarnos nosotros de las cosas. ¿Y la luna por qué 28 días? Es lo que tarda la luna en dar el ciclo lunar. Claro, es que ahora me eso tienes que tardar. Sí. Como la luna influye en las aguas, y en las aguas y en el ciclo de reproducción, ve que las semillas en los egipcios tenían un muy interesante ritual. Cuando enterraban al sujeto, a la persona, aparte de poner la momia y todo, hacían una especie como de cascarón del sarcófago y sembraban ahí semillas de trigo.
y la regaba. Y después de todos los rituales que terminaban de hacer los sacerdotes, por supuesto, las semillas sabían que quiere decir que el Señor iba a qué, a regresar. Es una simbología de ellos, ¿eh? Los antiguos, vamos a pasar un poco a los mayas, ¿les parece? Porque si no el tiempo nos va a comer. Los mayas se creyeron que el mundo de los vivos y los muertos y los dioses estaban unidos por caminos dotados de vida. Esto permitía la comunicación entre las almas, su reunión durante las plegarias y la dependencia mutua para su sustento. Mucho del trabajo que antes se hacía. O sea, todo ese tema del ritual a los antepasados viene de todos estos pueblos y del oriente. Recuerden. ¿Ustedes creen que nuestros parientes desaparecen? Estamos ligados a ellos. O sea, no voy a caer en afirmaciones que son un poquito vagas, sino que quiero decir que de acuerdo a estas tradiciones y a las tradiciones incluso occidentales, aunque le hemos perdido bastante acá, estamos ligados a un sistema, el sistema familiar, pero no el sistema familiar de mis papás, de todo el gran sistema en que he entrado, ¿no? Y mis parientes siguen siendo importantes. Por eso lo valioso de hacer un trabajo, los chinos lo tienen muy presente, ¿o no? Hacen rituales constantes a los antepasados. Los romanos lo hacían, y los griegos. Nosotros nos hemos quitado eso porque eso es de paganos. Pues chicos, sigue siendo importante. Si no estamos en paz con nuestros antepasados, no estamos en paz con nosotros. El sintoísmo es esto. El sintoísmo también. Y el animismo en África de alguna manera también. Pero eso quiere decir que a lo mejor no los dejamos tranquilos, ¿no? No. El reconocer suponte que tus padres se fueron. El reconocer y agradecerle a tus padres y a tu madre, el tener la oportunidad y tenerlos presentes en tu corazón, no estamos afectando. Al contrario. El sistema se equilibra más. Incluso ahora las técnicas de constelaciones familiares tienen que ver con eso, ¿sí? Porque el gran peso de la familia está presente en nosotros, ¿sí? ¿Los volveremos a ver? ¿Volveremos a ver a nuestros antepasados en espíritu? No, mira, es una pregunta que me han hecho a veces. Porque me dijo una vez alguien, creo que en el taller creo que fue, ¿no? Tú me preguntaste algo, ¿no? Me dijo, mira, si se muriera por mi padre, ¿no? Vamos a hablar, mi madre, y después yo, al morir, él vendrá a ver por mí. Si para ti fue significativa la imagen de tu padre, pero ya pasaron muchos años, el que vendrá sería un auxiliar. Estoy hablando también en teoría, chicos, porque uno no sabe todo. Vendrá un auxiliar con la cara de su padre, porque lo que se quiere es que el alma esté en paz y serena cuando va a hacer el tránsito, que es complicado. Ya se puso tensa y nerviosa en la hora de morir. Lo que se quiere es que se relaje para el proceso que va a acontecer. ¿Qué más que un ser querido? Yo les puse el ejemplo a ustedes de Rosita Torrens. Rosita Torrens, antes de morir, algunos la han de haber conocido, estaba aterrorizada. No tenía miedo, tenía terror. ¿Sí? Y eso que era una mujer que sabía del tema. Y se le había pasado toda su vida metida en temas de este tipo. Yo la fui a ver un día y la vi mal, y pues hablamos de eso mucho, y bueno, seguía nerviosa. Y casi el penúltimo día antes de morir, la volví a visitar y estaba calmada. Y digo, ¿qué pasó? Yo dije, chale, ¿qué pasó aquí? No, es que ya vino mi hermano, está sentado ahí, viene por mí. Le digo, señor, buenas tardes. Dice, está mi hermano, me dice que ya es el momento, que me espere un poco, pero que ya se va, ya nos vamos a ir. ¿Eso qué? La calmó. Porque no es lo mismo tirarse el viajecito solo que tirarse con quien, aunque sea un perrito, a una persona que tú conoces, que está cerca de ti. Pues mira, pues si viene por mí, bueno, pues vámonos. ¿Sería su hermano? No, pues quién sabe, porque había pasado muchos años de la muerte del hermano. Ahora, estuviera cerca la muerte, podría ser. Yo no me atrevo a decirlo, porque en realidad hay tantos misterios en la muerte, pero ha habido casos de personas en que recién muertas han ayudado a alguien que estaba muerto también. Claro, depende de la conciencia que tenga. Depende del sujeto, el desarrollo del sujeto.
Espero contestarte un poco con eso. En constelaciones familiares yo estaba con mi madre y la dejé ir porque tenía mucho apego, me gustó. Sí, es importante no apegarnos ni apegarnos a las almas, porque lo único que hacemos es que sufren ellas y a nosotros nos afecta. Bueno, Debemos ser libres, acuérdense que es la más importante de las aspiraciones que debemos tener, libertad. No significa que no amemos, que no tengamos relaciones, que no tengamos cosas. Pero como dijimos también en el taller, puedo tener una relación donde ame mucho a la persona, pero que sepa que va a terminar algún día. Cuesta, ¿verdad? Porque la estructura de la personalidad es pescar al sujeto. Lo quiero tener, no lo quiero perder. Pero cuando consigues empezar a hacer esto, el amor... Es más fuerte. Claro, es que no es amor. Bueno, pero es que se confunde en una sociedad como la nuestra. Por eso es la diferencia entre querer y amar. En castellano está muy bien. El que quiere, sí, porque eso de que, es que en catalán nunca me ha gustado la palabra amar. ¿Cómo dice? Estimar. Te estimo, pues yo estimo a un amigo, pero eso no más. Es que la palabra estimar, si la trasladamos así directamente, que no es así, yo lo sé, pero si la trasladas así, estimar es, pues yo los estimo a todos ustedes. Sí, esto en castellano. Es como un poco menos que, en cambio en castellano son, te amo o te quiero. Como que es más contundente. Si yo te amo, me entrego a hacerte feliz. Si yo te quiero poseer y controlar. ¿Sí? Porque quiero el objeto, quiero el cuerpo físico, ¿no? Lo quiero manejar, controlar, bla, bla, bla. Si yo te amo, me volco en ti para hacerte feliz, para que realmente podamos encontrar mutuamente algo. Muy diferente. La palabra estimar, pues, engloba las dos cosas, supongo, ¿no? En catalán. Sí, sí. Y es un poquito difícil, ¿no? Bueno, Porque... aquí viene como en el inglés. Sí, Depende sí. del contexto, depende de Sí. cada uno. Sí, yo estoy de acuerdo. En Por ahí, ¿eh? Perdona, en las culturas, tanto latinoamericanas como las nuestras, se llora mucho al fallecido, ¿no? Sí. Se llora mucho. Yo pienso que llorarlo tanto es no dejarlo ir, ¿no? Claro. Es como cultivar la cultura esta de la muerte, ¿no? Pero no es cultivar una muerte sana, es cultivar una muerte que se nos ha ido un poco a arraigar aquel espíritu contigo, ¿no? No dejarlo ir. Bueno, eso es muy antiguo, ¿eh? Y acuérdate que los egipcios alquilaban las planilleras. Sí. Como no queríamos llorar la familia, pues que alguien llorara por mí. Un poquito raro, pero pues así era en esa época. Entonces ahí tenía todas las lloronas por él, ya después le pagaba y ya se iba. O sea, a lo mejor era menos problema, ¿no? Porque otras lloraban, pero lloraban por interés, entonces eso no afecta porque no se apega a nadie. Es como un ritual, ¿no? Es que se debe, algunos se tiraban tierra en la cabeza y ceniza. En otros sitios se rompía la ropa, o se rompían cosas que se habían usado. Yo siento que es un símbolo de dolor, porque partió un ser querido que se amaba. Pero es otra época, esto ya no. Sí, ahora, pues chicos, a veces se llora para que la gente vea que lo amaba, porque si no lloro van a decir que no me interesaba. Ahora se cuida mucho el que dirán, ¿o no? Y a lo mejor no estoy sintiendo tanto, pero me tengo que poner así porque si no, pobre de mí, me van a crucificar. O al revés. Ahora lo que se está viendo es que tú puedes, si tienes este conocimiento, darte cuenta de que lo mejor que puedes hacer es estar con máxima serenidad. Sí. Pues si tú crees que es un continuo, ya no tienes esa tristeza tan grande, tendrás la tristeza de la separación, pero no de que esté mal. Y si sabes que este ser lo que necesitas es que no llores para no engancharlo, pues esto te ayuda a que eleves tu parte y no estés tanto en la depresión. O sea, el conocimiento ayuda mucho en este sentido. Sí, fíjate que yo hace años en Puebla atendía a una persona, yo a lo mejor eso lo conté alguna vez, pero una chica que cuando yo la atendí, estaba todo el tiempo llorando. Sí, era una chica joven, tendría 26 años, 27, había perdido al marido en un accidente de tráfico, ahí trabajábamos en Volkswagen. Había un chico joven, era holandés él, y ella era mexicana y tenía un hijo con él. Entonces estaba desesperada por ser tan jóvenes y quedarme así. Y cuando yo la vi, pues obvio, traté de decirle, y pues no me hacía ni caso, porque ella estaba con la cosa de que qué voy a hacer. Y yo recuerdo que
que le trataba de hacer ver esto que acabas de decir. ¿Qué crees que esperaría la persona si te estuviera viendo el muerto? Bueno, pasó una semana, y la volví a ver a las 2 semanas, mucho mejor. Y dije, ah, caray, qué bueno soy, Conozco una entrevista, hice el cañón. No, dice que uno de esos días estaba acostada en su habitación y que entró el marido, el muerto. Y entró molesto y desesperado. Digo, ya estoy cansado de verte llorar y no puedo hacer nada. Tienes que seguir tu vida, eres joven todavía. Yo no puedo hacer nada. Y se le quitaron las ganas de llorar. Oye, acongojada todavía por la pérdida, pero ya no lloraba y ya estaba mucho más dispuesta. Lo haya vivido realmente, o haya sido un sueño, yo creo que ha sido más bien un sueño. Lo que fuera, la cambió. Pues sí, una persona que desencarna y te ve sufrir, ¿por qué se fue? ¿Se siente mal si te ve sufrir o no? Imagínense ustedes con sus padres, sus hijos o sus parejas. Si lo ven llorar y llorar y llorar y yo no puedo hacer nada para hacer nada porque no tengo las capacidades para influir, chicas, pues yo prefiero que si yo quiero que esté bien él, pues voy a estar bien yo. Los mayas parece que tuvieron un ritual con el cual se acompañaban al alma del muerto al otro mundo, desde la muerte hasta su nacimiento. Es muy diferente, es el único de los rituales diferentes que yo encuentro en todos los que he comparado. Y se parece al tibetano, pero en esta hay una variación. Y para esto me voy a otra presentación que hice alguna vez. Y aquí nos vamos un poco más. La reconstrucción de la historia del proclásico yucateco a partir de estos datos ha demostrado ser una tarea ardua. El siguiente es un resumen de los tipos de textos en parte de Mesoamérica y en parte de origen español que se encuentran en los libros del Chilam Balam. El Chilam Balam hay una versión editorial Diana, se llama El Libro de los Muertos Maya, Chilam Balam. James Arnold es el autor. Y él ha sido de los investigadores que han tratado de traducir un poco el lenguaje maya. Y nos revela algunas cosas interesantes. Aquí está el códice, aquí está el Chilam Balam, ¿sí? El códice, el famoso códice. Y aquí tenemos a Itzamna, o la región de los muertos. Este es el dios de los muertos. Vean que se parece mucho al azteca, ¿no? Hay también un dios. ¿Se fijan? Y este es el diagrama que yo hice en su momento para poder explicar un poco la muerte de acuerdo al Chilam Balam. Códice de París, Madrid y Libro Maya de los Muertos. Dice, aquí está el muertito, ya se fijan ustedes. Aquí está, ¿no? Y aquí está el sacerdote, el Chilam. Normalmente Chilam significa sacerdote iluminado. Y el signo jeroglífico maya es este. La cara con una rueda aquí. A mí me dio un poco así como que tenía activado, ¿qué? El chakra de arriba. Bueno, es una suposición. Y aquí se ve el alma saliendo y entrando a la dimensión que se le llamaba almas en letargo, para plano paralelo, ¿sí? O estados intermedios, también se le llamaba así. En él aparecían las almas de otros difuntos flotando sobre esa, como en el agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos hablando del agua? Famosa, Tlaloc, el dios del agua, ¿no? Y había acá, aquí hay unos símbolos. Por ejemplo, aquí está el símbolo del alma, del sujeto. Y aquí está la divinidad que gobernaba esta zona, ¿sí? La divinidad. Y aquí está el qué. El símbolo del muerto, fíjense, los ojos y la boca cerrada como muerto. Son jeroglíficos mayas. Y acá este era el sacerdote que estaba ayudando al muerto, al recién muerto. La diferencia entre la tradición tibetana y la tradición maya es que aquí el sacerdote, por las capacidades que tenía, te acompañaba. Era más seguro, ¿no? Bueno. Después de estar aquí un tiempo, entraba a otra dimensión. Fíjense que el sujeto se metamorfoseaba, como en la tradición de las leyendas egipcias, ¿sí? Y entraba al lugar que se llamaba limbo alto-bajo. Aquí estaban
Y aquí ya no eran las formas humanas, eran imágenes como globos de energía con un centro de vitalidad. Este lugar era para purificar al alma, o sea, al muerto. Y aquí están los símbolos de purificación. Y este es el símbolo de reencarnación. El alma recobraba la conciencia más elevada en su nueva apariencia definida. Ahí recuperamos la conciencia. Dice las cartas de los maestros que cuando entramos al Devachan volvemos a recuperar el recuerdo de lo que fuimos y gozamos de cierta placer, vamos a decir, disfrute. Aquí está el pájaro Moán, es el mediador del poder entre la luz y la vida. El pájaro Moán viene a ser el símbolo de la parte superior nuestra. Nos acompaña allá. Los muertos purificados están en el alto bajo, ritos con miras al renacimiento para que termine la metamorfosis espiritual del difunto, con miras a regresar a las entrañas de la nueva madre. Aquí está el símbolo el maya del sujeto que ya está pensando en la matriz de la madre. Y aquí está el tema, se llama Kaput Ok, o reencarnación. Y entonces el sujeto vuelve, y aquí sí, el retorno a la vida. Este es el jeroglífico maya, y regresa a la vida. Los mayas han resuelto el enigma de los renacimientos con el retorno cíclico a la imagen de toda la naturaleza. Porque los mayas, al igual que los egipcios y otros pueblos, estaban regidos por la naturaleza, la simbología. Este es un arreglo mío, o sea, las figuras yo las trasladé de un pasaje que encontré en el Chilámbala. Muy parecido es el tema egipcio, si fijan ustedes, aquí está el alma del sujeto, el Ba con la cabeza del sujeto. ¿Y esto qué es? El cuerpo. El cuerpo que lo deja. El cuerpo también puede ser la sombra, pero no me voy a meter con ese tema ahorita. Bien, fíjense en el juicio. Este es el famoso juicio. Les pongo el juicio egipcio. Osiris, acompañado de Isis y Neftis, le protegen la espalda, y los 4 hijos. Él es el dios del más allá. Aquí está el escriba Ani, es uno de los grandes papiros conservados en el Museo Británico. Horus presentándolo, Horus, el hijo de Osiris, porque este es vamos a decir, Vale, vuelvo otra vez. Aquí está primero el muertito, ¿sí? El escriba, acompañado de Anubis, lo lleva al juicio. La balanza de la justicia, la pluma de la justicia y el corazón de este cuate. Deben quedar, ¿qué? Igual. Porque donde esté más pesada o más ligera, este monstruo se le lanza sobre el alma del sujeto. Aquí está el escriba, Tot, tomando cuenta de lo que está siendo juzgado. Y arriba los dioses atestiguan el momento del juicio. Y aquí está Ani adorando a los dioses para que le hagan el favorcito y no lo condenen. Ya que pasó el juicio, Horus lo presenta, porque Horus es el hijo de Osiris y es el ser renovado. Y Osiris lo asume, lo acepta. Vean el pasaje maya. El dios del más allá, con el pájaro Moán en la cabeza, el sujeto que está siendo aceptado, que ha pasado el juicio, este que está observando a uno que no pasó el juicio y 2 monstruos se lo llevan. ¿Se fijan? Eso está en un vaso, ¿no? Aquí está abajo el conejo, que está el que toma nota. Antes fue Tot, aquí está el conejo. Tot Hermes, ¿no? Tot es Hermes. Tot Hermes. Y aquí el escriba es un conejito, el que está tomando nota de la absolución, en este caso. Y vean a las 2 madres, Isis y Neftis, tras del dios. Exactamente, casi igual que la pintura egipcia, el papiro egipcio. ¿Sí? Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, aquí hay una serie de ceremonias, ya estamos terminando, muy parecidas a egipcios y mayas. Aquí hay otra parte, ¿no? Aquí está el dios de la muerte llevándose al alma del sujeto. Y aquí hay el perrito canijo, que ya saben que el perro que le llevó aquí
al muertito. Aquí está, nomás que los ponen dibujados. No sé si es que en el posclásico dibujaban como burlándose. Me llama la atención que los mayas eran muy habilidosos. Parecen cómics, ¿eh? Sí, ¿verdad? Está como, vean el perro, está como burlándose, ¿no? ¿Saben cómo me Como cansado. ¿eh? ¿Saben a quién me recordó? Al perro ese de las carreras de coches que se ría. Me acuerdo de este cuate cuando lo veía. El patán. Bueno, aquí está Tot con el monstruo devorador. Y finalmente las grandes pirámides. Déjenme ver si tengo algo todavía en el otro porque nos quedan 2 minutos. Vale. Bueno, creo que ahí está aquí la misma escena, nomás que sacada del vaso directa. Las tumbas. El que estos caminos conducían a las almas de los difuntos al sitio que el cielo donde se resucitaría. Por supuesto, dicen los mayas. Y por ello mismo las almas retornaban desde su lugar junto a los dioses hasta a las entrañas de las mujeres preñadas para volver a nacer. O sea, los mayas hablaban ¿de qué? De la reencarnación. Por lo menos de acuerdo al autor. Y a una de las grandes revistas que editan en México, porque esto lo saqué de una revista que se llama Arqueología. El autor es muy conocido, Mato se apellida el autor, es buenísimo. Y él hablaba, decía, qué sorprendente que los mayas hablen de el retorno. ¿Cómo se llama? Mato se apellida, no sé cómo se llama. Se apellida, ¿sabes? Sí, Eduardo Matos. Eduardo Matos. Este es el dios de la muerte maya, ya, más garigoleado. Aquí está la misma escena, nada más que del vaso directo. Yo la saqué del vaso porque si no, no se iba a entender. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí se ve muy bien el conejo. Sí, aquí está el conejito. Aquí está este fisgón viendo cómo se echan al otro al plato. Y aquí cómo está absuelto. ¿Sí? Fíjense que el pájaro moán es el que vigila todo el tiempo el proceso del alma. Y el pájaro moán, de acuerdo a la simbología egipcia, viene a ser la parte más elevada nuestra. ¿Sí? Atma. Simbólicamente, ¿no? Podríamos ponerlo así. Monstruo de la tierra que devora a los seres humanos para que renazcan en el más allá. Es igual que el monstruo, la madre tierra, Sí, la diosa tierra, Tlatlekutli, yo creo que sí. El dios de la muerte ofrenda al árbol cósmico, códice Dresde. Los planos celestes son 7, dispuestos verticalmente. Aquí están los planos. Este diagrama me gusta mucho, esto es más maya, ¿sí? Este es el gran árbol. está muy bien. Y aquí están las dimensiones, ¿no? Cada parte son las dimensiones, ¿no? Hasta llegar a la parte del sol divino. También los mayas hablaban de un sol negro, de un sol oscuro, Claro. del otro lado. Y los egipcios hablan de lo mismo, También. el sol negro. Sí, sí. Y abajo los 7 niveles del inframundo. Pero esto lo ha sacado de Leusa también. Este dibujo, este anagrama, se ve moderno. Entonces, No, esto está sacado obvio, de trabajos que se han hecho sobre la mitología del concepto. está muy bien. Sí. Si quieren les dejo si les interesa la presentación, se las puedo dejar. Tanto el dios de la muerte como el dios del agua están muy unidos en la concepción maya. Ya lo sabemos, ¿sí? Sí, Enrique. Isaac, si van alguna vez a Chetumal, estuvimos en el museo aquel, ¿te acuerdas? Que tiene 4 plantas. Ajá. Y está un árbol en medio de Sí. las plantas, entonces uno va bajando y va viendo todo esto. Está hecho Pero eso increíblemente bien. En Chetumal es como la capital de la parte maya del lado de México, que sería el neoclásico maya. Y el preclásico está en la zona de Guatemala. Entonces ahí se hizo un gran museo, muy bien, es simple pero muy bonito, porque sube uno a la siguiente planta y está el árbol atraviesa Qué toda bonito. la... Bueno, igual aquí, igual cuando haya menos crisis, podemos hacer un viaje con vosotros. 2 horas. Yo llevé un grupo, éramos 16, 19. Yo llevé un grupo. No nos enteramos aquí en Barcelona. Entonces, como tenemos a Enrique que nos va a ir pudiendo decir... Bueno, sí, que les lleve. Bien, ¿a qué podemos llegar como conclusión para cerrar esta presentación? Aquí estamos hablando de, fíjense, es Tlaloc, que fíjense siempre, muy interesante esta imagen que encontré en el Códice Madrid. La serpiente de la eternidad, Tlaloc escribiendo, ¿no? Y de su boca sale la numeración de los mayas, que eran como se parecía a la numeración a los símbolos de Li Ching, ¿sí? O sea, líneas, puntos, y líneas, puntos, ¿sí? Ah, los mayas también. Sí, así apuntaban los días.
No, porque digo que James Arnold comenta que algunos jeroglíficos chinos antiguos pueden descifrar algo de los mayas. Se puede pensar que puede haber sido una migración, puede ser, es una suposición, porque hay mucho parecido. Yo vi pinturas mayas ahora que fuimos con el grupo, yo decía, esto es chino, ¿sí? Porque hay mucho garigoleo y formas redondas, que ves que hay unos pebeteros chinos increíbles con formas de las antiguas imperios chinos, y ustedes lo comparan con los mayas y dicen, estos chicos, aquí hay algo que se parece. ¿Sí? Bien, ¿a qué queremos? ¿Por qué todo esto? ¿Qué nos sirve? Para mí creo que uno de los puntos importantes que tenemos en el estudio teosófico es que al comparar las tradiciones de los diferentes pueblos, encontramos que hubo una sola verdad, dada en su momento, y que esta verdad fue difundida y esparcida, y cada pueblo le dio su interpretación, pero mantuvo ciertos elementos muy directamente en función de la verdad original. Y esto insiste mucho Blavatsky, ¿sí? O sea, el conocimiento que tenemos fue dado por las jerarquías superiores cuando el hombre era un ser con muy poca conciencia. Recuerden que en el pasaje capítulo 4, sí, del Génesis dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, que las han de haber visto muy bien, por supuesto, las tomaron y tuvieron con ellos hijos. Dice, los hijos fueron gigantes y grandes destructores de la humanidad. Entonces, las leyendas de que los dioses humanos nos gobernaron no están tan alejadas. Por supuesto, ustedes dirán, es una leyenda. Bueno, pues si varias obras lo mencionan, no es que me crea todo, pero sí tengo que tener esa apertura y considerar que el pasado, no porque es pagano, no sirve. Perdónenme, nos equivocamos rotundamente todos. Ha habido cosas increíbles en el pasado que nos las estamos perdiendo por esa negatividad. Nuestra cultura está, ¿de dónde viene? De los griegos, ¿no es así? Y mezclada con la egipcia y la caldea y la influencia ahí. ¿Dónde fue a beber Pitágoras? A la India. ¿Dónde fue a beber Platón? A la India. ¿Dónde fue a beber a Apolonio de Tiana? A la India. Chicos, yo lo pensaría mucho antes de hacer una aseveración donde todo lo nuestro es nuevo. No es cierto. Hay gran parte de lo que tenemos como herencia de otros pueblos. Sí. Muy bien. ¿Cómo se entiende la sincronía que hay, por ejemplo, en Egipto y con los mayas, que hacen lo mismo en diferentes espacios? Y esto me lleva a una charla que hubo el otro día de Sibaísmo Cachemira, donde el profe decía muy bien, yo sé qué filosofía, ¿no? Que sí. Platón ya proclama la unicidad. Sí. Entonces Platón está en la Atlántida y otros territorios que todavía está por descubrir. Pero llega Aristóteles y se lo carga todo porque habla de la dualidad. Estamos en un mundo dual que nos lleva a una concatenación de errores. Entonces hemos de volver a Platón, porque Platón en el fondo es lo que dice Sibaísmo Cachemira. Todo es uno. Sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo totalmente a ti. Lo dice el Sibaísmo Cachemira y lo dice... Y la teosofía... Y lo dice todo. Cuidado. Una explicación sencilla en relación a lo que yo he aprendido con Isaac, lo que hemos estado revisando en los libros que hemos publicado. Cuando la conciencia se va hacia arriba, hay primero un escalón que se llama discernimiento, luego hay 5 escalones que son intuición, luego hay revelación y contemplación. Los grandes psíquicos de la antigüedad los que han estado en contemplación han visto las cosas. Se dice que Platón también las vio, estuvo en los misterios mayores, apuesto que estuvimos ahí también. Pitágoras, Sócrates nada más entró a los menores, digamos, entró a la revelación. Y otras almas muy desarrolladas han estado en el 5º nivel de la intuición. Si empezamos a unir todas estas antiguas tradiciones, vemos que todas hablan de lo mismo, pero algunas son un poco menos elaboradas porque están en un entorno menor, y otras son más elaboradas y tienen que expresarse no de manera lineal o en un lenguaje, en el lenguaje que conocemos, sino se trasladan normalmente en fábulas, historias. Sí, porque también hay prohibición, secreto de iniciación, ¿no? Así es la manera que se tiene
enseñar a un corazón sin que sea tan directa la enseñanza. Porque así el corazón capta lo que Fíjate puede qué captar. cosa, que en 1875, cuando se fundó la Sociedad Teosófica, fue precisamente para unir todas esas enseñanzas antiguas y que se viera que todo venía de lo mismo, Sí. con diferentes lenguajes. Ujú. Cuando se dice teosofía es sabiduría divina. O sea, la Sociedad Teosófica ha nacido para poder explicar esto, pero por eso se va estudiando todo, porque tanto hay sabiduría en la física cuántica como en la filosofía, con cualquier tipo de estas religiones que estamos viendo que viene de lo mismo. Lo que pasa que es muy importante también la ciencia para poder explicar, y ahora ya está empezando, ya estamos en Acuario, ya está empezando a que se vuelvan a unir, porque ha habido una separación entre la ciencia y la espiritualidad muy grande en todo el siglo pasado. Entonces, esta es la cuestión. La cuestión es el ver que es lo mismo, pero con lenguajes diferentes y con épocas diferentes, con expresiones diferentes, y ir viendo poco a poco, como estaba haciendo antes Isaac, de que aunque te digan en uno tiene 7, en el otro tiene 4, en el otro tiene 8, en el fondo está que uno está como más pormenorizado y el otro en cambio pues lo dice de una manera más amplia, ¿no? Pero el fondo es el mismo. Entonces esa es un poco la cosa. Yo siento que hay que dinamizarnos, porque a veces, bueno, preguntabas que si volveremos a ver o no, pero la pregunta parte de algo estático, y en realidad si es dinámico, la pregunta se hace diferente, porque no es si nos volveremos a ver, es que nos estamos viendo continuamente. Si yo entiendo que he vuelto y han vuelto, o sea, estoy viendo aquí a los que ya había visto con otros rostros, entonces recuperar lo dinámico nos regresa otra vez a los ciclos, porque nos hemos convertido en una cultura estática. Sí, sí, sí. Ya nos diferenciamos mucho desde de toda la Edad Media, a pesar de que hubo reforma, contrarreforma e ilustración. La Edad Media fue muy larga y produjo una estasis en el modelo de razonamiento, y a veces cuesta trabajo salir de ahí. Somos muy lineales y estáticos, y entonces ya no relacionamos. La Sociedad Teosófica también surge porque hay un adelantamiento de la revolución industrial, y entonces de pronto esto genera una crisis en la percepción esta división se hace por un adelantamiento del desarrollo de la ciencia, que ya no va acompañado de las humanidades que requieren que esto se pueda. Esa es realmente una de las razones más Eso es lo que importantes. pasó. Y es lo que pasa si tú pones a un campesino que no está muy desarrollado con una motosierra, acaba con un bosque. Puede tener una motosierra, pero necesita la conciencia para saber que no la puede utilizar. Entonces, a mayor desarrollo científico se necesita mayor desarrollo cognitivo, porque si no nos destruimos. Y de hecho, todavía estamos